Lección 1. ¿Con qué frecuencia vienes a este parque? Entonces, ¿con qué frecuencia vienes a este parque? Intento venir al menos una vez a la semana. Es una excelente manera de relajarse después de una semana ajetreada. Eso suena bien. Suelo venir aquí cada 2 semanas. Hay mucho para disfrutar. Absolutamente. ¿Sabías que este parque cubre más de 200 acres? Es uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad. Vaya, no me había dado cuenta de que era tan grande. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Me encanta la variedad de senderos. Hay más de 5 millas de senderos para caminar, perfectos para una buena caminata. Y la vida silvestre aquí también es increíble. He visto ciervos y varias aves durante mis visitas. Exactamente. Este parque alberga más de 150 especies de aves, lo que lo convierte en un excelente lugar para observar aves. Eso es impresionante. Es agradable tener una escapada tan natural cerca de la ciudad. Seguro. Parques como este son cruciales para nuestra salud mental y bienestar. Proporcionan un espacio para conectarse con la naturaleza. Estoy completamente de acuerdo. Siempre me siento renovado después de pasar tiempo aquí. Yo también. Es un gran recordatorio de lo importante que es proteger estos espacios verdes. Lección 2. ¿Disfrutas de la comida? ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de alegría que aporta la comida a nuestras vidas? Absolutamente. ¿Sabías que el gusto es uno de nuestros 5 sentidos y desempeña un papel muy importante en nuestro disfrute de la comida? Correcto. Y es fascinante que tengamos más de 10.000 papilas gustativas en la lengua, cada una de las cuales es responsable de detectar diferentes sabores. Exactamente. Además, la cultura en torno a la comida varía mucho. Por ejemplo, en algunos países, compartir las comidas es una parte importante de la vida social. Me encanta eso. La comida también puede evocar recuerdos y emociones. Los estudios demuestran que ciertos olores pueden provocar recuerdos vívidos de nuestro pasado. Sí. Y es interesante que el aroma de los alimentos pueda mejorar nuestra percepción del gusto y hacerlo más agradable. Eso tiene sentido. Leí que la persona promedio dedica unos 67 minutos al día a comer, lo que es bastante tiempo dedicado al disfrute. Seguro. Y no se trata solo de comer, cocinar también puede ser una salida creativa para muchas personas. Absolutamente. La cocina permite la autoexpresión y puede ser una forma divertida de explorar diferentes culturas a través de sus cocinas. Y con tantas opciones de comida disponibles, desde comida callejera hasta restaurantes gourmet, hay algo para que todos disfruten. Lección 3. ¿A qué ciudad vas a ir? Entonces, ¿a dónde piensas ir en tu próximo viaje? He estado pensando en algunas ciudades, como París o Tokio. Ambas tienen culturas muy ricas. París es increíble. ¿Sabías que se la conoce como la ciudad de la luz y tiene más de 70 millones de visitantes cada año? Eso es impresionante. Tokio también es fascinante, con su mezcla de arquitectura tradicional y moderna. Por supuesto, y es la ciudad más poblada del mundo, con más de 37 millones de personas en el área metropolitana. Vaya, no me había dado cuenta de que era tan grande. ¿Qué pasa con la escena gastronómica en estas ciudades? París es famosa por sus pasteles, especialmente croissants y macarons, mientras que Tokio ofrece increíbles sushi y ramen. Ambos suenan deliciosos. ¿Qué hay de los sitios históricos de estas ciudades? En París, puede visitar la Torre Eiffel y el Louvre, que alberga miles de obras de arte, incluida la Mona Lisa. Y en Tokio,
está el histórico templo Sensoji, que data del 645 después de Cristo. Es una visita obligada. Parece que ambas ciudades tienen mucho que ofrecer. Es difícil elegir. Lo sé, ¿verdad? Cada ciudad tiene su encanto y experiencias únicas para explorar. Lección 4. Comida para comprar en el supermercado. ¿Alguna vez has pensado en cómo navegar por un supermercado de forma eficaz? Absolutamente. Hay tanto para elegir que puede resultar abrumador. ¿Verdad? ¿Sabías que un supermercado promedio tiene más de 30.000 productos? Vaya, eso es mucho. Y es importante saber qué buscar. Exactamente. Los productos frescos son la clave. Las frutas y verduras están repletas de vitaminas y minerales. Leí que comer una variedad de frutas y verduras coloridas puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Sí. Y no te olvides de los cereales integrales. Proporcionan fibra y nutrientes esenciales. También he oído que las proteínas magras son importantes para la salud muscular. Exactamente. Los alimentos como el pollo, el pescado y las legumbres son excelentes opciones. ¿Y qué hay de los productos lácteos? Sé que es una buena fuente de calcio. Sí. Los productos lácteos bajos en grasa o sin grasa pueden ayudar a mantener los huesos fuertes. Parece que tomar decisiones informadas realmente puede afectar nuestra salud. Definitivamente. Además, entender las etiquetas puede ayudar a evitar los alimentos procesados con alto contenido de azúcar y sodio. Lección 5. ¿Quieres jugar a un juego de computadora? Oye, ¿quieres jugar a un juego de ordenador? Claro. ¿Sabías que la industria del juego vale más de 159.000 millones de dólares? Eso es increíble. Y crece cada año, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, hay más de 3.000 millones de jugadores en todo el mundo. ¡Guau! ¿Qué crees que hace que los juegos sean tan populares? Es una excelente manera de conectarse con amigos y disfrutar de una narración inmersiva. ¿Cierto? Además, los estudios muestran que los juegos pueden mejorar las habilidades de resolución de problemas y la coordinación mano-ojo. Exactamente. Y muchos juegos promueven el trabajo en equipo y el pensamiento estratégico. También he oído que algunos juegos pueden ayudar a reducir el estrés. Ese es un beneficio genial. Sí, puede ser un escape divertido de la realidad. Es fascinante cómo han evolucionado los videojuegos. ¿Correcto? Con tantos géneros, hay algo para que todos disfruten. Exactamente. Escojamos un juego y empecemos. Lección 6. ¿Cómo debemos promover nuestro plan de marketing? Entonces, ¿cómo crees que debemos promover nuestro plan de marketing? Bueno, creo que utilizar las plataformas de redes sociales es crucial. Más de 4,5 mil millones de personas usan las redes sociales en todo el mundo. Esa es una audiencia enorme. ¿En qué plataformas específicas crees que deberíamos centrarnos? Las plataformas como Instagram y Facebook son excelentes para el contenido visual, mientras que LinkedIn es perfecto para el marketing B2B. Interesante. También leí que el marketing por correo electrónico tiene un ROI de $42 por cada dólar gastado. Eso es impresionante. Absolutamente. La creación de campañas de correo electrónico específicas realmente puede impulsar la participación de nuestra audiencia. ¿Y qué pasa con el marketing de contenidos? He oído que es esencial para crear conciencia de marca. Sí, el marketing de contenidos genera 3 veces más clientes potenciales que los métodos de marketing tradicionales, lo cual es significativo. Eso tiene sentido. También deberíamos considerar las asociaciones con personas influyentes para llegar a un público más amplio, ¿verdad? Definitivamente.
El marketing de influencers puede generar un ROI de hasta 11 veces la inversión, lo que es bastante efectivo. Vaya, esto se está poniendo emocionante. Parece que tenemos muchas opciones geniales para explorar. ¿Seguro? Con las estrategias correctas, realmente podemos hacer que nuestro plan de marketing destaque. Lección 7. Equilibrio entre el trabajo y la vida. ¿Has notado cuántas personas luchan por conciliar la vida laboral y personal en estos días? Absolutamente. Las investigaciones muestran que alrededor del 60% de los empleados se sienten abrumados por sus responsabilidades laborales. Es un número significativo. También afecta realmente a su salud mental. Sí, los estudios indican que un equilibrio deficiente entre la vida laboral y personal puede provocar un aumento del estrés y el agotamiento. Y no se trata solo de estrés, también puede afectar a la productividad. Exactamente. Las empresas que promueven un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal obtienen un aumento del 20% en la productividad de los empleados. Vaya, eso es impresionante. ¿Cuáles son algunos de los signos comunes de un mal equilibrio entre la vida laboral y personal? Algunos signos incluyen sentirse constantemente cansado, descuidar las relaciones personales y tener problemas para desconectarse del trabajo. Parece una situación difícil en la que estar. Pero, ¿por qué es tan importante abordar este problema? Abordar el equilibrio entre la vida laboral y personal es crucial porque puede mejorar el bienestar general, lo que lleva a empleados más felices y saludables. Eso tiene sentido. Una vida equilibrada también puede conducir a una mejor satisfacción laboral. Absolutamente. Cuando los empleados se sienten equilibrados, están más comprometidos y motivados en el trabajo. Lección 8. ¿Vamos a hacer algo de ejercicio después del desayuno? Oye, ¿qué te parece hacer algo de ejercicio después del desayuno? He oído que puede ser beneficioso para la digestión. Exactamente. Los estudios demuestran que el ejercicio ligero puede aumentar el metabolismo hasta en un 15% después de una comida. ¿De verdad? No sabía que podía tener tanto impacto en el metabolismo. Sí. Además, puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo cual es muy importante. Eso tiene sentido. Supongo que puede prevenir las caídas de energía después de las comidas, ¿verdad? Absolutamente. Las investigaciones sugieren que incluso una caminata corta después de comer puede ayudar a estabilizar los niveles de energía. Y he oído que también puede mejorar el estado de ánimo. Sí. El ejercicio libera endorfinas, que pueden mejorar tu estado de ánimo general y reducir el estrés. Parece una situación en la que todos ganan. Podría intentarlo. Deberías. Es una forma sencilla de empezar el día con una nota positiva. Me encanta la idea de combinar el desayuno con un poco de movimiento. Lección 9. ¿Llegaremos a París antes del mediodía? Entonces, ¿crees que llegaremos a París antes del mediodía? Bueno, depende de varios factores, como nuestra hora de salida y las condiciones del tráfico. Correcto. He leído que el tiempo medio de viaje de Londres a París en tren es de unas 2 horas y 15 minutos. ¿Exactamente? Y si salimos temprano, podemos evitar las horas punta de la mañana, lo que puede añadir más tiempo a nuestro viaje. Eso tiene sentido. Además, los trenes Eurostar son conocidos por su puntualidad, con una tasa de puntualidad de alrededor del 90%. Sí, y también debemos tener en cuenta el tiempo que se tarda en llegar a la estación de tren y pasar por el control de seguridad. Cierto. Si tenemos en cuenta unos 30 minutos, estaremos bien siempre y cuando salgamos antes de las 8 de la mañana. Exactamente. Así que,
si nos ceñimos a nuestro horario, definitivamente deberíamos llegar a París antes del mediodía. No puedo esperar. Será fantástico explorar la ciudad justo después de llegar. Absolutamente. Piensa en todos los lugares que veremos. Lección 10. Me gustaría comprar unas bebidas. Oye, ¿estás pensando en tomar unas bebidas? ¿Qué es lo que sueles elegir? Normalmente me quedo con el agua, pero también me encanta probar zumos nuevos. El agua es muy importante, ¿verdad? Constituye aproximadamente el 60% de nuestro cuerpo. Exactamente. Mantenerse hidratado puede mejorar los niveles de energía y la salud en general. He leído que los zumos de frutas pueden aportar vitaminas esenciales, como la vitamina C de las naranjas. Cierto. Sin embargo, es bueno observar el contenido de azúcar de algunos jugos. Sí, y los refrescos pueden ser divertidos, pero a menudo tienen mucho azúcar y no tienen ningún valor nutricional. Exactamente. Es interesante cómo algunas bebidas pueden ser refrescantes pero no necesariamente saludables. ¿Seguro? Creo que todo es cuestión de equilibrio y de saber lo que bebes. Absolutamente. Y siempre es bueno probar algo nuevo de vez en cuando. Entonces, ¿estás pensando en tomar agua, zumo o tal vez un refresco para hoy? Vamos a hacer una mezcla. Un poco de todo suena bien. Lección 11. Las materias a estudiar en el próximo curso académico. Entonces, ¿has pensado en qué asignaturas estudiar el año que viene? Lo he hecho. Creo que las materias STEM son muy importantes, especialmente con la evolución del mercado laboral. Absolutamente. ¿Sabías que se prevé que los empleos en STEM crezcan un 8% en la próxima década? Eso es un aumento significativo. ¿Qué pasa con las artes? También son cruciales, ¿verdad? Definitivamente. Los estudios muestran que los estudiantes que participan en la educación artística obtienen mejores resultados académicos en general. También he oído que las asignaturas de humanidades ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Sí. De hecho, el 93% de los empleadores valoran las habilidades de pensamiento crítico en los candidatos a un puesto de trabajo. Eso tiene sentido. ¿Qué hay de los idiomas? Cada vez son más importantes en nuestro mundo globalizado. ¿Seguro? Las personas bilingües suelen tener mejores perspectivas laborales y potencial de ingresos. Es fascinante cómo cada asignatura contribuye a una educación integral. ¿Verdad? Se trata de encontrar un equilibrio que funcione para los intereses individuales y las metas profesionales. Me muero por explorar todos estos temas el año que viene. Lección 12. Estrategias de estudio. Oye, ¿alguna vez has pensado en cómo las estrategias de estudio pueden afectar realmente al rendimiento académico? Absolutamente. Leí en alguna parte que los estudiantes que utilizan técnicas de estudio eficaces pueden mejorar sus calificaciones hasta en un 30%. Eso es impresionante. ¿Cuáles son algunas de esas técnicas? Un método popular es la técnica Pomodoro, que consiste en estudiar durante 25 minutos y luego tomar un descanso de 5 minutos. He oído hablar de eso. Ayuda a mantener la concentración y reduce el agotamiento, ¿verdad? Exactamente. Y también está el recuerdo activo, en el que te pones a prueba con el material en lugar de simplemente volver a leerlo. Eso suena efectivo. Es como interactuar con el contenido en lugar de consumirlo pasivamente. Sí. Las investigaciones muestran que el recuerdo activo puede conducir a una mejor retención de la información. ¿Qué hay de los entornos de estudio? He oído que también pueden influir en el rendimiento. Tienes razón.
Un estudio de la Universidad de California descubrió que un espacio silencioso y ordenado puede aumentar la concentración y la productividad. Eso es fascinante. Tiene sentido crear un entorno propicio para el aprendizaje. Definitivamente, las estrategias y el entorno adecuados pueden marcar una gran diferencia en el éxito académico. Lección 13. Fabricación justo a tiempo. ¿Ha oído hablar de la fabricación justo a tiempo? Es realmente interesante. Sí, sé un poco al respecto. Se trata de reducir los residuos, ¿verdad? Exactamente. Su objetivo es producir solo lo que se necesita cuando se necesita, minimizando los costos de inventario. Leí que se originó en Japón con Toyota en la década de 1970. Realmente fueron pioneros en este enfoque. Eso es correcto. Y ha ayudado a las empresas a mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta a los cambios del mercado. Además, he oído que esto puede conducir a productos de mejor calidad porque los problemas se identifican y abordan rápidamente. Absolutamente. Al tener un proceso simplificado, las empresas pueden centrarse en la mejora continua. Y parece que también puede beneficiar a las pequeñas empresas, no solo a los grandes fabricantes. Seguro. Las pequeñas empresas pueden adaptarse rápidamente y reducir los costos, lo cual es crucial para su crecimiento. Es fascinante cómo este método ha transformado la industria. Realmente hace hincapié en la eficiencia. Sí, y también se trata de establecer relaciones sólidas con los proveedores para garantizar una entrega puntual. Eso tiene sentido. La colaboración parece clave para que el sistema justo a tiempo funcione de manera eficaz. Lección 14. Entrenamiento de software. ¿Ya ha tenido la oportunidad de explorar el paquete de software? La verdad es que no, pero he oído que realmente puede aumentar la productividad. Absolutamente. Los estudios muestran que las empresas que utilizan software integrado pueden aumentar la productividad hasta en un 30%. Vaya, eso es impresionante. ¿Qué herramientas específicas se incluyen en la suite? Incluye gestión de proyectos, herramientas de generación de informes y funciones de comunicación, todo en un solo lugar. Eso suena práctico. ¿Cómo ayuda eso al trabajo en equipo? Bueno, con todo centralizado, los miembros del equipo pueden colaborar en tiempo real, lo que reduce los problemas de comunicación. Lo entiendo. Por lo tanto, realmente puede agilizar nuestro flujo de trabajo. Exactamente. Además, el seguimiento del progreso se vuelve mucho más fácil, lo que puede conducir a mejores resultados del proyecto. Eso tiene sentido. Puedo ver cómo el dominio de estas herramientas realmente puede marcar la diferencia. ¿Seguro? Las empresas que invierten en formación para su software obtienen un importante retorno de la inversión. Tengo muchas ganas de aprender más al respecto. Suena como un punto de inflexión. Lección 15. Cumplimiento de la normativa sanitaria. Últimamente he escuchado mucho sobre el cumplimiento de las normas sanitarias. ¿Qué importancia tiene realmente en nuestro campo? ¿Es increíblemente importante? Recuerdo un caso en el que un pequeño descuido en el almacenamiento de los medicamentos provocó un incidente grave. Un paciente recibió una dosis incorrecta porque los medicamentos no se almacenaron de acuerdo con las regulaciones. Eso suena alarmante. ¿Qué pasó después? Bueno, afortunadamente, el personal llegó a tiempo, pero puso de relieve lo crucial que es el cumplimiento. Según la Comisión Conjunta, el 80% de los errores médicos graves se deben a problemas de comunicación durante los traslados de pacientes, a menudo debido al incumplimiento de los protocolos. Vaya, no sabía que las estadísticas fueran tan altas.
¿Cómo garantiza el cumplimiento en su departamento? Realizamos auditorías y sesiones de formación periódicas. Por ejemplo, hace poco tuvimos una auditoría sorpresa y fue una llamada de atención para todos. Descubrimos varias áreas en las que podíamos mejorar nuestras prácticas. Eso tiene sentido. ¿La auditoría provocó algún cambio significativo? Absolutamente. Hemos implementado un nuevo sistema de listas de verificación para la administración de medicamentos, que ha reducido los errores en un 30% desde que empezamos a usarlo. Se trata de crear una cultura de seguridad. Veo cómo el cumplimiento puede afectar directamente a la seguridad de los pacientes. Es mucha responsabilidad, ¿verdad? Lo es, pero también es gratificante. Saber que nuestro cumplimiento de las normas protege a los pacientes hace que todo valga la pena. Es un esfuerzo de equipo y todos desempeñan un papel. Lección 16. Experiencias de aprendizaje innovadoras. He escuchado mucho sobre cómo la tecnología está cambiando la educación. ¿Has tenido alguna experiencia con herramientas de aprendizaje innovadoras? Absolutamente. Hace poco usé una aplicación de realidad virtual para una clase de historia. Me permitió explorar las civilizaciones antiguas de una manera que los libros de texto nunca podrían. Eso suena increíble. ¿Te ayudó a entender mejor el material? Definitivamente. Un estudio de la Universidad de Maryland demostró que los estudiantes que utilizan la realidad virtual obtienen una puntuación un 20% más alta en las pruebas en comparación con los que utilizan los métodos tradicionales. Vaya, puedo ver cómo eso haría que el aprendizaje fuera más atractivo. ¿Se enfrentó a algún desafío? Sí, al principio, la tecnología parecía abrumadora. Tuve que dedicar tiempo a familiarizarme con el equipo. Pero una vez que lo hice, valió la pena. Me identifico. A veces me pongo nerviosa al probar nuevas tecnologías. ¿Cómo lo superaste? Pedí ayuda a mis compañeros de clase e incluso vi vídeos tutoriales en línea. Hizo que la curva de aprendizaje fuera mucho más fácil. Esa es una buena idea. La colaboración realmente puede marcar la diferencia. ¿Crees que estas herramientas han llegado para quedarse? Absolutamente. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que el aprendizaje digital crezca significativamente, y el 70% de los educadores cree que mejora la participación de los estudiantes. Gracias por compartir tu experiencia. Tengo muchas ganas de explorar más de estas herramientas. Deberías. La adopción de la tecnología puede abrir muchas nuevas vías de aprendizaje. Lección 17. Actividad en el campamento. Hey. He oído que fuiste a acampar el fin de semana pasado. ¿Cómo Fue estuvo? increíble. Pero nos asustamos un poco con una tormenta repentina. Aprendimos la importancia de comprobar el tiempo antes de salir. Vaya, eso suena intenso. ¿Qué hiciste cuando llegó la tormenta? Colocamos rápidamente una lona sobre nuestro campamento para mantener todo seco. Leí en una guía para acampar que estar preparado con un plan de respaldo puede salvarle el viaje. Eso es inteligente. ¿Tenías todo lo que necesitabas? En su mayoría, pero olvidamos algunos elementos esenciales, como baterías adicionales para nuestra linterna. Aprendí que hacer una lista de verificación antes del viaje es crucial. Puedo ver cómo eso sería útil. ¿Qué fue lo mejor del viaje para ti? Definitivamente las historias de fogatas por la noche. Es una excelente manera de crear lazos afectivos. El Servicio de Parques Nacionales sugiere compartir historias como una forma de conectarse con la naturaleza y con los demás. Eso suena muy divertido. ¿Algún consejo para alguien que quiera probar a acampar por primera vez? Absolutamente. Comience con un campamento sencillo, empaque capas de ropa y no olvide un botiquín de primeros auxilios.
La American Camping Association las recomienda para garantizar una experiencia segura y agradable. Lección 18. ¿Cuándo dormirás esta noche? Aún no estoy seguro, pero he leído que los adultos deben aspirar a dormir de 7 a 9 horas cada noche. Eso es correcto. Dormir es crucial para nuestra salud y bienestar en general. Exactamente, la falta de sueño puede provocar problemas como la disminución de la concentración y los cambios de humor. ¿Y sabía que la falta crónica de sueño puede aumentar el riesgo de problemas de salud graves? Sí, he leído que incluso puede afectar al sistema inmunitario y a la salud del corazón. Es fascinante lo importante que es realmente dormir. Es como un botón de reinicio para nuestro cuerpo. Absolutamente. Además, un sueño de calidad también puede mejorar tu memoria y creatividad. Entonces, probablemente debería empezar a relajarme más temprano esta noche. ¿Qué hay de ti? Creo que intentaré acostarme a las 10. Es un buen momento para recargar energías para el día siguiente. Parece un plan. Dormir realmente marca la diferencia. ¿Seguro? ¿Por una buena noche de sueño? Lección 19. Nuestro plan de fin de semana. Entonces, ¿cuáles son los planes para el fin de semana? ¿Tienes algo emocionante preparado? Absolutamente. Estoy pensando en ir de excursión. ¿Sabías que el senderismo puede reducir los niveles de estrés? Eso suena genial. Leí que pasar tiempo en la naturaleza puede mejorar significativamente tu estado de ánimo. Exactamente. Además, es un buen ejercicio. Una caminata de 30 minutos puede quemar entre 200 y 400 calorías, según la intensidad. Vaya, no sabía que quemaba tantas calorías. ¿Qué sendero planeas recorrer? Hay un hermoso sendero cercano que tiene impresionantes vistas de las montañas. Es un circuito de aproximadamente 5 millas. Suena increíble. Puede que me una a ti. He oído que el senderismo también puede mejorar la creatividad. Sí, los estudios muestran que pasar tiempo al aire libre puede mejorar la resolución creativa de problemas hasta en un 50%. Esa es una razón sólida para salir. ¿Qué más tienes planeado para el fin de semana? También quiero ver esa nueva exhibición de arte en el centro. El arte puede despertar alegría e inspirar creatividad. Me encanta esa idea. Además, visitar las galerías puede ayudar a apoyar a los artistas y la cultura locales. Exactamente. Interactuar con el arte y la cultura es una excelente manera de relajarse y aprender algo nuevo. Lección 20. Imprima una copia del contrato. Oye, estaba a punto de imprimir una copia de un contrato. ¿Conoces los pasos para hacerlo? Claro. Primero, debes asegurarte de tener el documento correcto abierto en tu computadora. Lo tengo. Después de eso, ¿qué sigue? A continuación, querrá comprobar la configuración de la impresora para asegurarse de que todo esté configurado correctamente. Sí, he oído que tener una copia física puede ser muy importante. Exactamente. Una copia física puede servir como evidencia legal en caso de disputas. Y también ayuda con el mantenimiento de registros, ¿verdad? Sí. Almacenar copias físicas puede ser más fácil para consultarlas y organizarlas. Ya veo. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de impresión real? Cuando esté listo, simplemente haga clic en la opción de impresión y seleccione su impresora de la lista. Eso suena bastante simple. ¿Algún consejo para comprobar la calidad antes de imprimir? Puede obtener una vista previa del documento primero para asegurarse de que todo se ve bien antes de imprimirlo. Genial.
Ahora me siento más preparado para imprimir mi contrato. ¿Impresionante? Siempre es bueno tener una copia impresa a mano por si acaso. Lección 21. Cronograma del proyecto. Entonces, ¿alguna vez has pensado en lo crucial que es la programación de proyectos para el éxito? Absolutamente. Un cronograma bien estructurado puede mejorar la eficiencia y mantener a todos al día. Es interesante que los estudios muestren que los proyectos con plazos claros tienen un 30% más de probabilidades de completarse a tiempo. ¿Correcto? Y sin un cronograma, las tareas pueden pasarse por alto o retrasarse fácilmente, lo que puede provocar sobrecostos presupuestarios. Exactamente. Los hitos son puntos de control clave que ayudan a los equipos a medir el progreso y mantenerse motivados. ¿Y sabía que el uso de un software de gestión de proyectos puede mejorar la colaboración y la visibilidad entre los equipos? Sí. Las herramientas como los diagramas de Gantt ayudan a visualizar los plazos y las dependencias, lo que facilita la gestión de las tareas. Además, las actualizaciones periódicas del cronograma pueden ayudar a solucionar cualquier problema antes de que se agrave. Seguro. Un cronograma dinámico permite flexibilidad y ajustes rápidos cuando es necesario. Y todo esto contribuye a una mayor tasa de éxito de los proyectos, que es lo que buscamos. Lección 22. Decoración del hogar. ¿Has notado cómo están cambiando las tendencias de decoración del hogar en estos días? Absolutamente. Es fascinante cómo la gente se inclina ahora por materiales más sostenibles. ¿Verdad? He leído que el uso de madera recuperada puede reducir significativamente la huella de carbono. Y la incorporación de plantas también es una gran tendencia. Ayudan a purificar el aire, haciendo que los espacios sean más saludables. Exactamente. Los estudios demuestran que tener plantas en el interior puede mejorar el estado de ánimo y la productividad. Y no te olvides de la psicología del color. Los colores pueden afectar en gran medida a cómo nos sentimos en un espacio. Sí. Por ejemplo, los azules y los verdes pueden crear un ambiente tranquilo y silencioso. Mientras que los colores vibrantes como el amarillo y el naranja pueden dar energía a una habitación y fomentar la creatividad. Es sorprendente lo mucho que se piensa en crear un hogar acogedor y acogedor. Absolutamente. Los toques personales, como fotos familiares o recuerdos de viaje, también marcan una gran diferencia. Y lo mejor es que no tiene que costar una fortuna. Los proyectos de bricolaje pueden ser divertidos y económicos. ¿Cierto? Hay un sinfín de ideas en línea que inspiran la creatividad y hacen que la decoración sea agradable. Lección 23. Servicio hotelero avanzado. ¿Has notado lo avanzado que se ha vuelto el servicio hotelero últimamente? Absolutamente. Es fascinante cómo las experiencias personalizadas pueden mejorar realmente la estancia de un huésped. ¿Verdad? He leído que los hoteles que se centran en un servicio personalizado pueden aumentar la satisfacción de los huéspedes hasta en un 20%. Eso tiene sentido. Es más probable que un huésped satisfecho regrese y recomiende el hotel a otras personas. Exactamente. Y no se trata solo del servicio, el ambiente y las comodidades también juegan un papel muy importante. Seguro. ¿Sabías que el 70% de los huéspedes tienen en cuenta la calidad de las comodidades del hotel a la hora de elegir dónde alojarse? Vaya, ese es un factor importante. ¿Qué pasa con el aspecto de la formación del personal? Bueno, se ha demostrado que la formación continua del personal mejora la calidad del servicio, lo que lleva a un aumento del 15% en las críticas positivas. Eso es impresionante.
Realmente resalta lo importante que es invertir en el desarrollo del personal. Definitivamente. Además, un personal bien capacitado puede gestionar las quejas de los huéspedes de manera más eficaz, lo cual es crucial. Y no nos olvidemos de la tecnología. Muchos hoteles utilizan aplicaciones para realizar registros y solicitar servicios sin problemas. Sí. La tecnología puede agilizar las operaciones y mejorar la experiencia general de los huéspedes.